Bienvenidos a este mensaje de la palabra de Dios. En el día de hoy vamos a reflexionar sobre el texto que encontramos en Santiago capítulo 1 versículos 16 al 21. Las palabras del apóstol Santiago en Santiago 1, 16 al 18 dicen así: Queridos hermanos míos, no se equivoquen. Toda buena dádiva y todo regalo perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. Muchas veces se termina asociando a una iglesia, a una congregación, solamente con las personas o con el pastor o los líderes que están ahí. El apóstol Santiago aquí nos recuerda que todo lo que tenemos es una buena dádiva o un regalo que viene de Dios. Y la iglesia no está fuera de esto. La iglesia, la palabra, los cultos, el mismo templo y la congregación entera son también un gran regalo que viene de parte de Dios para todos nosotros. A esto debemos también sumarle todas las demás bendiciones que recibimos en la vida, como ser la familia, los padres, nuestra casa, el trabajo. Todo viene de Dios. Todo esto debe conducirnos a mirar a lo alto y dar gracias a Dios. Por eso es necesario siempre volver a repetirnos estas preciosas palabras que dice el apóstol. Toda buena dádiva y todo regalo perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. ¿Qué sucede cuando regresamos a un lugar después de mucho tiempo? Probablemente nos damos cuenta de que muchas cosas han cambiado, de que todo es diferente o por lo menos algunas cosas han cambiado. Lo cierto es que no solo los lugares cambian, nosotros también cambiamos. ¿Quién puede decir que es el mismo siempre? Las cosas que vamos aprendiendo y aquellas cosas que nos van sucediendo nos cambian, a veces para bien y a veces para mal. Sin embargo, debemos tener en cuenta aquí las palabras que dice el apóstol Santiago. En Dios no hay cambio ni sombra de variación. Dios no cambia. A Dios no le suceden cosas como para que Él cambie con el tiempo. Todo lo contrario, Él hace que las cosas sucedan. Aquí podría citar miles de textos, pero solamente quiero referirme a este pasaje, a esta gran verdad que dice el apóstol Santiago. Es por eso que Cristo es la piedra fundamental de la iglesia y su cabeza, para que justamente la predicación y la enseñanza de la iglesia siempre sean actuales pero las mismas, porque Dios no cambia. La sociedad ha cambiado y viene cambiando desde siempre, pero a pesar de tantos cambios, la palabra de Dios es la misma. Cuando como congregaciones o como iglesias o personas nos alejamos de la palabra de Dios, las cosas se ponen complicadas. Y lamentablemente en algunas cosas, como cristianos, estamos cediendo lugar. Y lentamente estamos cambiando algunas cosas que no deberíamos cambiar. Es bueno que revises tu vida, tus acciones y tu manera de vivir para que te amoldes nuevamente a aquello que es permanente y no cambia, que es la palabra de Dios. Como personas nosotros sembramos con el ejemplo. ¿Cómo está tu comportamiento frente a los demás? ¿Demostrás con hechos y acciones el amor y la misericordia de Dios? ¿Qué estamos enseñando a las futuras generaciones? Y aquí traeré una ilustración. Hay una película de Leonardo DiCaprio que se llama Inception en el idioma inglés o El origen en la traducción al español. Es una película de ciencia ficción. Allí se menciona que lo más poderoso del mundo es una idea. Una idea muy simple, pero esa idea es capaz de cambiar una vida. Entonces los protagonistas, a través de los sueños, tratan de ingresar al subconsciente de las personas para implantar una idea. Una sola idea, muy simple, porque así harán que las personas cambien su comprensión del mundo. Bien, nosotros, con nuestro ejemplo, también influimos sobre las demás personas. Así es como los padres que dejan faltar a sus hijos al culto y a los servicios divinos, porque ellos están cansados o salieron de noche o tienen un partido de fútbol, van sembrando en sus hijos la siguiente idea, una idea muy simple. El culto no importa,
o no es tan importante. Este es tan solo un ejemplo de cómo nosotros, a través del ejemplo y de ciertas actitudes, enseñamos, ya sea para bien o para mal. Así es como el diablo se las ingenia para quitar la semilla de la palabra del corazón e implantar allí otras ideas, ideas muy sencillas, muy simples, pero que tienen un tremendo poder. Así es como, a lo largo, muchas personas terminan dejando la palabra de Dios y se dejan llevar por ideas como que la Biblia no dice toda la verdad, Dios es injusto, o seguí a tu corazón, la iglesia está llena de hipócritas, Dios no es importante. Pero a Dios sí le importamos nosotros y nuestros hijos. Él dio su vida por nuestras familias. Él es nuestro Padre, nos dio la vida corporal y la vida espiritual, y nos volverá a dar vida eterna en un cuerpo nuevo y en un cielo y tierra nuevos. Santiago 1:18 afirma, Él por su propia voluntad nos hizo nacer por medio de la palabra de verdad, para que seamos los primeros frutos de su creación. Dios sembró en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestro interior su santa palabra. Y la palabra de Dios es mucho más que una idea. Es algo que produce vida y cambia a una persona. Si tendríamos que resumir el mensaje de vida de la palabra de Dios en una simple idea, ¿cuál sería? Estás perdido. Soy tu Salvador. Este es el mensaje de la Biblia resumido en pocas palabras. O en palabras simples podríamos afirmar nosotros diciendo, soy tuyo, sálvame. Porque sin Dios estamos perdidos. No podemos librarnos de la muerte y de la condenación por ser buenas personas o simplemente por sentirnos bien. No podemos salir solos del barro del pecado. El mensaje de la palabra de Dios nos hace ver nuestra realidad, nuestro pecado, pero luego nos guía hacia nuestro Señor y Salvador y nos conduce a la fe y a la confianza, no en lo que nosotros podemos hacer, sino en lo que nuestro Señor Jesucristo hizo y sigue haciendo por nosotros. Mientras todos los libros de autoayuda y las guías espirituales nos hacen ver que debemos hacer cosas para ser victoriosos y triunfadores, la palabra de verdad dice que Cristo nuestro Señor venció por nosotros. Mientras que todos dicen, debes hacer esto y lo otro para obtener lo que quieres, Cristo te dice, yo obtuve la victoria y la obtuve en tu lugar y por ti. Santiago 1:18 dice, nos hizo nacer por medio de la palabra de verdad para que seamos los primeros frutos de su creación. Como dice el apóstol aquí, gracias al poder creador de la palabra de vida, nosotros ahora somos una nueva creación. Nosotros somos las primicias o primeros frutos de la creación de Dios. La palabra de Dios tiene esa característica de crear o de generar vida donde no hay nada. Y eso fue exactamente lo que sucedió con nosotros y sucede. Cuando la palabra de Dios la oímos y confiamos en ella, ella produce vida. Aún somos imperfectos por el pecado, pero somos creados de nuevo por la palabra de Dios. Perfectos delante de Dios por la intercesión de nuestro Señor Jesucristo. Fuimos creados de nuevo y ahora nuestra identidad está en Cristo nuestro Señor. Nacimos de nuevo por la palabra de Dios y cada vez que oímos la palabra de Dios, viene ánimo y aliento de vida a nosotros. Como conclusión, quiero compartir contigo las siguientes palabras que dice el apóstol Santiago, en Santiago 1, versículos 19 al 21. Por eso, amados hermanos míos, todos ustedes deben estar dispuestos a oír, pero ser lentos para hablar y para enojarse, porque quien se enoja no promueve la justicia de Dios. Así que despójense de toda impureza y de tanta maldad, y reciban con mansedumbre la palabra sembrada, que tiene el poder de salvarlos. Dios nos guarde a mantenernos humildes y abrir nuestros oídos para recibir mansamente y con alegría su palabra, esa palabra que da vida en nuestros corazones, y así ser transformados por el poder de Dios.